pudo conectarse. Eh, Vamos a comenzar poco a poco y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosita que no entiendan, me avisan. ¿Sí? No les prometo estar viendo cada ratito el chat, por lo que se me hace un poquito complicado, pero de preferencia pueden abrir su micrófono, decirme su duda, su consulta, y yo se las respondo lo más rápido posible, ¿sí? Primero que nada me presento, mi nombre es James, soy ayudante de embriología, sí, ayudante de embriología primero, segundo y tercer semestre, docente, ayudante de varios docentes, y en el pre doy clases principalmente de biología, pero también me gusta dar química y morfofisiología. Más que nada me van a ver en su última semana, cuando les toque ver en morfofisiología la parte de embriología. So, realmente nos pegamos un poquito más. Si quieren alguna clase presencial, de igual forma pueden, ahí cómo se proyecta. Aquí. De igual forma pueden escribirme, mi número está en el grupo de independientes y eso, cualquier cosita, avisan nomás. Ok, vamos a tratar de abarcar la primera semana dentro de biología. Para empezar, tenemos que hablar de varios tipos de cosas importantes. Antes de comenzar, si me escuchan y si ven la pantalla bien, ¿sí? Sí, sí se observa. Ok, muchas gracias. Eh, Listo, vamos a empezar con biología. Cuando nosotros hablamos de biología, una de las primeras cosas que tenemos que saber es sobre la célula. Cuando nosotros hablamos de la célula es la unidad fundamental de la vida. A partir de un conjunto de células, formamos diferentes tipos de cosas. Dentro de un cuadro general de progresión, la primera estructura que nosotros tenemos es la célula funcional como organismo vivo. Esta célula se va a unir con más células y forman tejidos. Estos tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, los sistemas forman organismos y los organismos obviamente son propiamente parte de la vida. Ahora, para nosotros hablar de esto, tenemos que saber cuántos tipos de células existen. Cuando nosotros hablamos de los tipos de células, déjenme recoger esto. Ay, no, no puedo minimizar esto. Y ya fue. Bueno, no sé cómo funciona. Cuando nosotros hablamos de los tipos de células, hablamos de dos tipos de células, células procariotas y células eucariotas. Un momento, por favor. Ay, no. Discúlpeme, ahora sí, me habían llamado. A ver, estaba hablando de los tipos de células. Cuando nosotros hablamos de los tipos de células, tenemos dos tipos de células principales, procariotas y células eucariotas. Cuando nosotros hablamos de células procariotas, no puedo rayar aquí. Sí, sí puedo rayar. Cuando nosotros hablamos de células procariotas, hablamos de células que por su propio nombre sabemos que son antes del núcleo. Una de las características de las células procariotas es que son células que no, o sea, no es que no tienen un núcleo, tienen todo el material nuclear, pero no lo tienen delimitado. Las células eucariotas cuentan con la presencia de un núcleo súper bien delimitado, que cuenta con una membrana nuclear, el cual permite que todo lo que se encuentre aquí dentro, que es el material genético, se quede adentro, no se esparce célula. A eso lo conocemos, ay, creo que alguien se intentó, no, a eso lo conocemos como, ay, creí que alguien se quería unir. A eso lo conocemos básicamente como, ¿qué estaba diciendo? Ah, como un núcleo definido. Por eso la célula procariota se conoce como una célula sin núcleo. No es
núcleo, sí tiene el material genético del núcleo, pero lo tiene esparcido por toda la célula. Cuando nosotros hablamos de una célula procariota, ay, Dios mío, no me gusta Teams. Cuando nosotros hablamos de una célula procariota, hablamos de una célula que tiene todo el material genético. Imagínense que esto que estoy poniendo de rojito es el material genético, esparcido alrededor de toda la célula, ¿ok? Por eso se dice que la célula procariota no tiene núcleo. Sí tiene núcleo, pero es un núcleo no delimitado. Es decir, todo el material genético nuclear está esparcido por toda la célula. Mientras que la célula eucariota tiene su propio núcleo delimitado por su membrana basal. Esa delimitación es lo que permite que todo el material se mantenga compactado. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de las células procariotas, principalmente lo encontramos en bacterias y arqueas, mientras que cuando hablamos de células eucariotas, las encontramos principalmente en diferentes tipos de organismos, ¿ok? Organismos como los organismos del reino animal, el organismo del reino de las plantas, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del tipo de células, dentro de las células eucariotas, que son las células que van a estudiar principalmente dentro de la carrera de medicina y dentro de el preuniversitario, en este caso, van a ser varios tipos de células eucariotas, porque las células como tal se clasifican en varios tipos, uninucleares, multinucleares, etcétera. Pero vamos poco a poco. Eh, ya. Cuando nosotros hablamos de los tipos de células, tenemos que saber de varias cosas. Dentro del organismo existen dos conceptos clave, la microbiota y el microbioma. Cuando nosotros hablamos de microbiota, hablamos principalmente de organismos que conviven en algún tipo de lugar. En este caso, la microbiota, una de las microbiotas más estudiadas es la microbiota gastrointestinal. Dibujo feo por si acaso, pero algo intento. Imagínense que este aquí es una persona, ¿ya? Bueno, la persona tiene obviamente sus cavidades, cavidad torácica, cavidad abdominal, aquí es ¿ya? Y tiene el marco colónico, ta, 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 ta. Bueno, imagínense que esto de aquí son los intestinos de una persona normal. ¿Ya? Disculpen que no sea tan realista, ¿ok? Pero bueno, la microbiota principalmente estudiada y más importante dentro de nuestro cuerpo, bueno, no más importante, pero una de las más importantes es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal son microorganismos que viven dentro de la parte digestiva, el cual permite la degradación de diferentes tipos de estructuras que ingresan a nuestro cuerpo. En este caso, algo que tienen que saber dentro de todo eso es que la microbiota, hablamos de organismos que hacen algo que se conoce como simbiosis, ¿ok? La simbiosis es básicamente la presencia de una convivencia adecuada entre un organismo externo y otro. En este caso, la convivencia que hacemos o que existe dentro de nuestro cuerpo son organismos externos que habitan en nuestro cuerpo, se alimentan del tipo de desechos o el tipo de cosas que están en nuestro cuerpo, pero que te dan una retroalimentación positiva dentro de tu cuerpo. Es decir, son células que viven a partir de nosotros, pero que te ayudan. ¿Cómo te ayuda en este caso la microbiota intestinal? A poder producir o a poder digerir los alimentos de manera adecuada. Ahora, hay varios factores que pueden alterar la microbiota. Esos factores se pueden clasificar en muchos tipos, farmacológicos, se pueden comidas, o sea, alimenticios, externos como la radiación, pero a grosso modo, cosas que te pueden dañar la microbiota son el consumo de fármacos excesivos que tienen un metabolismo intestinal y la presencia o el uso de diferentes tipos de comidas. Varias comidas como lo serían, qué sé yo, leches caducadas o materiales en descomposición, son tipo de alimentos que pueden dañar la microbiota intestinal. Por eso se ha puesto de moda diferentes tipos de cápsulas que favorecen a la microbiota, ¿ok? Esos son probióticos, ¿ok? Así se los conoce. Por otro lado tenemos el microbioma. Cuando hablamos del microbioma, miren, imagínense que en este intestino, todos esos puntitos,
Ahí, todos esos puntitos son la microbiota, es decir, los organismos que conviven dentro. Cada organismo, si tú le haces un zoom a estos organismos, tú vas a ver cómo el organismo tiene, al igual que el ser humano, la presencia de un material genético. Entonces, el microbioma es la información genética de cada uno de esos microorganismos que viven dentro de tu cuerpo como microbiota. Es decir, la microbiota son microorganismos que te ayudan a poder producir o a poder eh, convivir, o sea, que conviven con tu cuerpo y te ayudan a sobrevivir de manera adecuada. Mientras que los microbiomas o el microbioma es el material genético que cada uno de esos microorganismos tiene. ¿Ok? No sé si hasta ahí me van entendiendo, chicos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Creo que este es el chat. ¿Quieren que repita algo? Estoy yendo muy rápido. Si creen que estoy yendo muy rápido, no me entienden, me avisan nomás y repetimos. Bueno, entonces continuamos. Cuando nosotros hablamos de las células, hay cuatro teorías dentro de la teoría celular moderna, porque hay también algo que se conoce como teoría celular antigua, que te dice que no, que las células provienen de un corcho de madera, no, que las células provienen de la nada. Bueno, cuando hablamos de la teoría celular moderna, son teorías aceptadas actualmente, que te hablan del cómo las células sobrellevan y continúan con su vida, y son físicamente posibles. Ahora, esos cuatro lados son cosas que suelen preguntar bastante. Entonces son cosas que te tienes que saber, porque no solo te las preguntan en primera semana, segunda, tercera, sino que incluso te pueden llegar al examen. Estos cuatro postulados son, uno, todos los organismos están formados por células. Y esto se evidencia básicamente porque todo, si tú te llegas a hacer un raspado de tu piel, a eso se lo conoce como citología, o sea, un estudio citológico. En el estudio citológico, tú puedes ver cómo de manera microscópica tienes un pedazo de piel que tiene unas células. De hecho, miren, hay diferentes páginas como el Histology Guide, donde ustedes pueden ver cualquier corte de tu piel desde una vista microscópica. Ustedes van hacia acá, slide, slide, y ponen, qué sé yo, digamos que vamos a ver epitelios y en epitelios vamos a ver epitelios del páncreas. Sí, miren, o bueno, algo más sencillo, como la piel. ¿Ya? Simple skin. Miren, como la piel. Si ustedes hacen un corte de piel y lo ven de forma microscópica, lo que ustedes van a apreciar son el conjunto de diferentes tipos de células. ¿Ok? Todas estas células, al momento de la parte microscópica y al momento, acá, perdón, ay, Dios mío, todo este estudio citológico es importante porque si tú te das cuenta, es o confirma que la primera teoría celular es verdadera. Todos los organismos están formados por células, ya que el conjunto de células forman tejidos y esos tejidos forman órganos y esos órganos forman organismos, esos organismos, perdón, sistemas y esos sistemas forman organismos. Entonces somos un conjunto de células que conviven de manera armónica, por así decirlo. Si tú te das cuenta, tienes la presencia de células. Esto de aquí es un tejido de un corte histológico de piel gruesa, donde tú puedes ver la presencia de los diferentes tipos de células. ¿Sí? Simplemente se los quiero mostrar para que vean que la teoría efectivamente es cierta, es verídica, 100% real, no fake. Luego, las células provienen de otras células. A eso lo conocemos como el estudio citológico de la división celular. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de que una célula proviene de otra célula, son diferentes tipos de resultados celulares a partir de estudios microscópicos. Al igual que, como les mostré aquí en, ay, en la lámina, ustedes ven cómo un corte de un tejido humano tiene la presencia de células. Ahora, estas células tienen diferentes tipos de estratos y diferentes tipos de especializaciones, las cuales de otros tipos de estudios las pueden llegar a convertirse en otras células. Y a eso se lo conoce como división celular, que se clasifica en mitosis y en meiosis. Pero eso lo abarcaremos un poquito más adelante en su pre. Más que nada en la parte de morfofisiología, en histología.
¿sí? Simplemente quiero que sepan que es verídico y eso lo pueden ver en diferentes tipos de láminas y en diferentes tipos de tejidos. ¿Sí? El tercer postulado es que el material genético pasa de una generación a otra. Eso lo conocemos como una teoría simbiótica, donde te reafirman cómo tú vas a tener material genético de tu madre. No sé si sabían, pero cuando ocurre el proceso de la fecundación, necesitamos dos células importantes, el ovocito y el espermatozoide. ¿Está? Cuando el ovocito y el espermatozoide se encuentran, generan diferentes tipos de procesos. Dentro de estos procesos, uno de los más importantes es que se fusiona la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito, para que el material genético que tenía el espermatozoide ingrese al ovocito. Por lo tanto, una característica importante de esto de aquí es que todo lo que sería el material genético que proviene de tu padre y de tu madre van a ser llevados de una generación a otra, ya que son el conjunto de dos células independientes. Si te das cuenta, necesitas una célula de tu madre, una célula de tu padre. Y tu madre tiene lo que son las mitocondrias. Esas mitocondrias son heredadas de tu madre y probablemente las mitocondrias que tengas ahora sean de tu bisabuela, de tu tatarabuela, de tu etcétera, abuela, ¿sí? Porque uno de los organismos o una de las organelas que son pasadas de generación en generación son las mitocondrias. Y si les preguntan de cuál de tus dos padres son derivadas las mitocondrias de tu madre, porque las mitocondrias que vienen del padre están encontradas en el cuello, pero eso igual se las vamos a explicar un poquito más adelante, de igual forma cuando vean la cuarta semana, me parece, de morfofisiología. De momento, simplemente quiero que sepan que la teoría es verdadera, ¿sí? O al menos se ha podido comprobar. Y por último, el metabolismo ocurre en las células. Eso lo vemos en diferentes tipos en diferentes tipos de procesos que ocurren dentro de tu cuerpo, como la glucólisis, la gluconeogénesis, etcétera. Son diferentes procesos que a partir de enzimas, a partir de sustratos, convierten las cosas en otras cosas. ¿Ok? Pero tampoco quiero meterme tanto porque se les va a hacer un poquito más complicado. Ahorita en el preuniversitario lo importante es que ustedes sepan lo básico, lo concreto y ya poco a poco van a ir adquiriendo más conocimiento a medida que van avanzando en la carrera. ¿Sí? Entonces, las cuatro teorías son verdaderas, o al menos actualmente se han podido comprobar. Todos los organismos están formados por células, las células provienen de otras células, el material genético pasa de una generación a otra y el metabolismo ocurre dentro de las células o en las células. Esto ya los mencioné. El tamaño celular. Cuando nosotros hablamos del tamaño celular, existen células que pueden ser vistas con diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, esto que les puse acá. Este estudio citológico se hace a partir de lo que se conoce como el microscopio óptico, el cual tiene varios enfoques y tú vas a poder ver cada vez más cerca la célula. ¿Para qué? Para su estudio. ¿Ok? A eso se lo conoce como un microscopio óptico. Sin embargo, no siempre es necesaria la presencia de una estructura especial o extra para poder revisar cada uno de las células o de los microorganismos que pueden existir en nuestro cuerpo. Por ejemplo, es verdad, para ciertas cosas, como lo serían, qué sé, proteínas, moléculas pequeñas, mitocondrias, que son parte de las organelas, necesitamos cosas especiales como el microscopio electrónico, el microscopio de barrido, pero para células normales en nuestro cuerpo o generales, como serían las células de, qué sé yo, células de la piel, células del hígado, células del corazón. Para su estudio se necesita lo que se conoce como microscopio fotoóptico, ¿ok? Pero existen células que tienen un tamaño adecuado, las cuales pueden llegar a ser vistas dentro del ojo humano, es decir, sin necesidad de absolutamente nada. Y quiero que presten mucha atención a eso, porque son cosas que suelen preguntar bastante. ¿Cuáles son las células que tú puedes ver a simple vista o las cuales no necesitan de un microscopio fotoóptico o un microscopio electrónico de barrido para poder ver? Son, primero,
las fibras musculares. Cuando ustedes ven un acúmulo de células musculares, de miocitos, forman fibras o fascículos musculares. Esos fascículos musculares van a poder verse dentro de los cadáveres. ¿Qué más tenemos? Cierto tipo de fibras nerviosas. Dentro de tu cuerpo hay fibras nerviosas que son lo suficientemente grandes que forman plexos y esos nervios o fibras nerviosas pueden ser vistos sin la necesidad de un microscopio fotoóptico. Y otras cosas importantes son células como los huevos de la gallina, las cuales son células gigantes, y los huevos de rana, que ustedes los pueden ver en diferentes tipos de charcos, más que nada charcos que llevan tiempo ahí olvidados. Ustedes ven unas bolitas, unos circulitos chiquitos, esos son normalmente huevos de rana o huevos de caracol, ¿sí? A esos son células que pueden ser vistas al ojo humano, ¿sí? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo no les quedó claro? ¿Quieren quitar algo? O sea, igual la clase no es tan larga, así que podemos continuar sin problema. Porque realmente no tienen tanto contenido en biología. So, all good. Continuamos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las células. Cuando nosotros hablamos de las células están compuestas por tres cosas importantes. Ah, está- mm, yep. Ok, la célula está compuesta por tres cosas principales. Primero, de manera más externa, Dios mío, acá lo pongo. Uy, perdón. Pero estornudar y se me espasmó el estornudo. Sorry. Ya. Las células están compuestas por, primero, una membrana celular que delimita a tu célula propiamente. Luego tenemos la presencia de algo que se conoce como citoesqueleto, que permite mantener la forma de la célula y tienen otro tipo de estructuras que creo que igual eso lo ven un poquito más adelante. Y por último, tenemos la presencia de algo que se conoce como el citosol. No es lo mismo citoesqueleto que citosol. Cuando hablamos del citoesqueleto, hablamos principalmente de todas las estructuras que contiene tu célula. Miren, si nosotros nos damos cuenta, al acercar esto de aquí, tenemos todo esto de aquí es una célula cúbica, el cual cuenta con la presencia de muchísimas cosas, circulitos, cosas más alargadas, cosas más ovoides, más redonditas, ¿ok? Muchos tipos de cosas. El conjunto de todas estas cosas es conocido como el citoesqueleto, el cual permite la funcionalidad de la célula y simultáneamente permite lo que sería dar la forma de la célula. Porque cuando nosotros hablamos de células, tenemos diferentes tipos de células o diferentes tipos de formas celulares. Esas formas celulares van a ser caracterizadas dependiendo cómo sea la célula. Por ejemplo, tenemos células planas, células cúbicas, células cilíndricas, tenemos células especializadas que tienen formas raras. O sea, todo eso, el cambio de célula para la función que va a tener la célula, es dado por el citoesqueleto. Mientras que cuando hablamos del citosol, hablamos del contenido, el medio de montaje general. Todo el resto de estructuras flotan o se mantienen, ¿sí? Entonces recuerden, no es lo mismo citoesqueleto que citosol. Ahora, cuando nosotros hablamos de la célula se compone de varias estructuras importantes. Esas estructuras van a ser conocidas como las organelas. Esas organelas tienen varias cosas importantes. Esas cosas importantes van a ir caracterizadas dependiendo de su ubicación. Una cosa importante de las células es que siempre tienen una predisposición parecida cuando hablamos de células eucariotas funcionales con núcleo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos primero algo que se conoce como el núcleo. Posterior al núcleo, tenemos algo que se conoce como el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se caracteriza en un retículo endoplasmático liso y un retículo endoplasmático rugoso, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Posterior a eso, vamos a tener algo que se conoce como el aparato de Golgi.
¿ok? Que de igual forma es otra organela súper importante en varios procesos, que también lo vamos a tocar un poquito más adelante. Quiero que sepan algo, absolutamente siempre vamos a tener esta predisposición. Primero el núcleo, luego el aparato, perdón, el retículo endoplasmático rugoso y liso, y luego el aparato de Golgi. ¿Ok? ¿Por qué? Por el tipo de funciones en conjunto que tiene. Claro, las células se clasifican en varios tipos. Uninucleadas, es decir, que solo tienen un núcleo. Multinucleadas, es decir, que tienen de 2 a 50 núcleos. Y anucleadas, es decir, que no tienen absolutamente ningún núcleo. Y cada una de estas células pueden tener su ejemplo. Por decir, las células uninucleadas son las células que forman los epitelios. Miren, si ustedes ven, bueno, esta está chévere. Si ustedes se dan cuenta, las células cuentan con una delimitación. Entonces, en base a esa delimitación, nosotros podemos ver la cantidad de núcleos que tiene. Si solo tiene un núcleo, es conocido como uninucleada. Si tiene 2 o 50 núcleos, de 2 a 50, va a ser conocido como multinucleada. Pero si no tiene ningún tipo de núcleo, como las eritrocitos, es decir, las células sanguíneas, vamos a decir que es una célula anucleada y cada una va a depender del tipo de función que tiene. ¿Ok? Por ejemplo, células multinucleadas tenemos los hepatocitos, que son células propiamente del hígado. ¿Ok? Ahora, vamos poco a poco. Las organelas las clasificamos en dos grandes grupos, membranosos y no membranosos, es decir, que cuentan con su propio tipo de membrana delimitante y que no cuentan con una membrana delimitante. Así, más sencillo. Ahora, vamos a ir poco a poco. Primero, vamos con el núcleo. Cuando nosotros hablamos del núcleo, el núcleo es una estructura que tiene varias cosas importantes. Déjame cambiar el color. El núcleo es una estructura que, para empezar, tiene una función súper importante. El núcleo es el lugar donde se encuentra predispuesto toda la información para poder crear proteínas. Es decir, aquí es donde va a ser la, qué sé yo, la base de datos que le da las instrucciones o que tiene las instrucciones para saber cómo crear algo. Por ejemplo, si tú quieres hacerte un encebollado de tu casa desde cero, lo primero que tienes que saber es conocer la receta. Entonces, ¿dónde va a estar esa receta para crear ese encebollado, entre comillas? En el núcleo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos del núcleo, el núcleo se compone de dos porciones principales. Central, que es el nucleolo. ¿Ok? Y aparte la membrana nuclear. Primero, lo que tienen que saber es que el núcleo se encuentra delimitado por una membrana que es conocida como la membrana nuclear, que permite y que le da la característica a la célula eucariota como célula eucariota, ya que la célula procariota no cuenta con una delimitación nuclear. Por lo tanto, tiene todo el material genético esparcido, mientras que el núcleo de la célula eucariota está compactada en una región. ¿Ok? Ahora, todo esto de acá afuera, o sea, todo esto es el núcleo. Ahora, cuando hablamos del nucleolo, el nucleolo es un aglomerado de todo el material genético donde va a haber una función súper importante. Justo aquí van a venir la función de los ribosomas, ¿ok? A ensamblar los ribosomas. Y eso es importante porque es otra organela membranosa que tiene muchos tipos de funciones, ¿ok? Es otra organela súper importante. Ahora, eh, cuando nosotros hablamos de la membrana nuclear tiene algo que se conocen como los poros nucleares. Si se dan cuenta, estas depresiones que se ven en la microscopía de barrido electrónica, los poros nucleares. Esos poros nucleares son como las compuertas o las puertitas que permiten separar la parte interna del núcleo con la parte externa. Es un punto de intercomunicación para que esas proteínas que se crearon dentro del núcleo, gracias al núcleo, puedan salir. ¿Sí? Miren, un poquito más, o tener la cromatina.
La parte interna, que es conocida como una zona más oscurita, es el nucleolo. La parte de eso es conocido como la membrana nuclear. Todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, todo eso es nuestra composición del núcleo. ¿Qué vamos a tener en el núcleo? Dos funciones principales. Primero, retener todo para del ensamblamiento de los ribosomas. Ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Sí? Ahora, vamos con el retículo endoplasmático. ¿Ya les dieron o sí, no? Han llegado a eso en la clase. ¿Me pueden confirmar eso, chicos? Para ver si continuamos ya con el retículo endoplasmático o se los dejaron para la segunda semana. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Si lo vemos, o si quieren pueden escribirlo en el chat si no desean hablar. Sí, se comprendió. ¿Se han visto o menciona el retículo endoplasmático? O sea, o no lo menciono porque queda para la siguiente semana. Porque en sus hilos me parece que Sí, cada... sí lo he visto. Ya, entonces sí lo menciono. Perfecto. El retículo endoplasmático está posterior al, al núcleo y tiene correlación, porque estos ribosomas van a migrar desde, que se ve un poquito mejor, del núcleo al retículo endoplasmático, específicamente al retículo endoplasmático rugoso. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos porciones, un retículo endoplasmático que tiene puntitos y un retículo endoplasmático que no tiene puntitos. El retículo endoplasmático que tiene puntitos es conocido como el retículo endoplasmático rugoso, porque este retículo endoplasmático es el lugar donde los ribosomas se van a adherir. ¿Para qué se adhieren? Para proteínas, ¿sí? Mientras que el retículo endoplasmático liso no cuenta con la presencia de ribosomas, por lo tanto, tiene otro tipo de funciones, como la formación de los peroxisomas, es decir, parte de de la desintoxicación de tu cuerpo. ¿Sí? Vamos poco a poco. Primero, se ensambla se ensamblan ahí, los ribosomas y estos ribosomas viajan al retículo endoplasmático rugoso. Una vez se ensamblan en el retículo endoplasmático rugoso, lo que va a pasar es que empiezan con la producción de proteínas. Esas proteínas, a su vez, van a migrar hacia otros lados. Ya les mencioné dónde van a migrar. Primero, toquemos este tema. Luego, tenemos el retículo endoplasmático liso. Este retículo endoplasmático liso tiene la característica de que cuenta con la presencia de varias cosas. Primero, tiene la capacidad de desintoxicar, ya que genera lo que son los peroxisomas, que permiten desdoblar el peróxido de hidrógeno y convertirlo en otras cosas. Pero eso lo van a ver un poquito más adelante. Segundo, van a permitir la síntesis de hormonas esteroides, es decir, permiten la formación de diferentes tipos de hormonas gonadales, hormonas como la hormona testicular y la hormona eh, ovario. ¿Sí? Otra cosa que hacen es que permiten el almacenamiento de calcio dentro de las fibras musculares. El retículo plasmático como tal se lo conoce como retículo sarcoplásmico, el cual permite el almacenamiento de calcio, ya que el calcio es súper importante para la contracción muscular. Entonces, cuando tenemos una mayor cantidad de retículo endoplasmático liso dentro de fibras musculares, es porque las fibras musculares para su contracción y para que puedan funcionar de manera adecuada necesitan calcio. Entonces, una de las características del retículo endoplasmático liso es almacenar calcio. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Todo bien? Ok, continuamos. Ahora tenemos el aparato de Golgi, ¿ok? En el aparato de Golgi, bueno, antes de hablar del aparato, no, sí, primero les mencioné esto. Cuando nosotros hablamos del aparato de Golgi, vamos a tener que el aparato de Golgi está compuesto por varias estructuras importantes. Esas estructuras importantes son conocidas, todo esto de aquí, estas estructuras importantes tienen una formación, una superposición, ¿ok? Las cuales son súper importantes para la formación de diferentes tipos de cosas. Cuando hablamos de
el tipo de eje o que les había mencionado que formaban o estaban en conjunto todos por su función. A ver, en el núcleo, en el núcleo van a adherir, a ensamblarse los ribosomas. Estos ribosomas van a viajar al retículo endoplasmático rugoso. Ese retículo endoplasmático rugoso va a ser importante porque va a generar proteínas. Esas proteínas van a viajar al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi a convertirse o empaquetarse y van a generar diferentes tipos de procesos, los cuales permiten la formación de algo que se conocen como las vesículas de Golgi. ¿Ok? Ahora, una cosa importante de todo eso es la conformación de estas estructuras. Miren, a eso que ustedes ven aquí, que se superponen todas estas rayitas, son conocidos como los dictiosomas. ¿Ok? Varios dictiosomas conforman el aparato de Golgi. ¿Ok? Son cada una de estas rayitas que se superponen. Ahora, esa proteína viaja hacia los dictiosomas y aquí se empaquetan, se encapsulan. Básicamente, al encapsularse, se agregan diferentes tipos de sustancias como polipéptidos y glucoproteínas, los cuales forman las vesículas de Golgi. Y estas vesículas de Golgi, dependiendo hacia dónde son necesarios y qué tipo de proteínas tienen, se pueden convertir en dos estructuras importantes. Uno son los lisosomas, y dos son las vesículas secretoras. Cuando nosotros hablamos de vesículas secretoras, normalmente suelen ser vesículas que salen de la célula para algún tipo de función. Por ejemplo, proteínas o cosas que van como vesículas secretoras son las proteínas que tienen la leche materna, que salen del cuerpo para poder ser transferidas todas esas proteínas hacia el producto, en este caso el recién nacido. En cambio, cuando hablamos de lisosomas, es decir, los que se encuentran dentro de tu conformación, dentro de tu cuerpo, son células que o lugares que se van a convertir, por ejemplo, en osteoclastos, que son células que permiten funciones dentro de tu cuerpo, ¿ok? Las cuales no sobresalen o no se van por fuera de tu cuerpo. Otro tipo de ejemplo de vesículas secretoras serían, por ejemplo, las lágrimas, ¿ok? Cuando empiezas a llorar, secretas o salen proteínas, las cuales van a ser dadas o van a salir excretadas por las lágrimas, ¿sí? Ahora, este aparato de Golgi es importante por el tipo de composición, porque tiene dos tipos de caras, una cara cis y una cara trans. Cuando hablamos de la cara cis, es la cara que tiene correlación directa con lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, mientras que la cara trans es la cara que tiene correlación con las vesículas secretoras hacia la periferia. Si vemos, déjenme ver si les encuentro una foto, mejor, para que lo esquematicen más sencillo. Aparato de Golgi. Eh, Acá, esta foto está chévere. Miren, si ustedes se dan cuenta, tenemos la cara cis y la cara trans. La cara cis es la que tiene correlación, acá, miren, el núcleo, el cual ensambla los ribosomas y vienen al retículo endoplasmático rugoso. Del retículo endoplasmático rugoso, ay, ¿qué pasó? Del retículo endoplasmático rugoso salen las proteínas encapsuladas hacia la cara cis del aparato de Golgi, que están en estas especies como de cisternas, que son conocidos como los dictiosomas. Ahora, aquí se agregan polipéptidos y glucoproteínas, las cuales generan las vesículas de Golgi, que salen por la cara trans, las cuales, si te das cuenta, van a salir de la célula o tiene correlación con la membrana celular. Entonces, la cara cis tiene correlación con el retículo endoplasmático y la cara trans tiene correlación con la membrana celular, porque a partir de esa es donde las vesículas de Golgi van a poder salir, ¿ok? O van a poder migrar hacia donde tengan que ir. Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Quieren que repita algo? ¿O todo bien? Disculpa, ¿puedes repetir otra vez lo de la cara C y la cara trans? Ya, sí, claro. Mira, si tú te das cuenta, el aparato de Golgi tienen una correlación siempre. Siempre tú vas a encontrar las organelas en esta predisposición.
el retículo endoplasmático, y luego tienes esto de acá que es el aparato de Golgi. ¿Ok? Cuando hablamos de la cara cis, es la porción de aquí adentro que tiene correlación o que reciben las proteínas que salen del retículo endoplasmático rugoso. Si ves estas bolitas aquí como celestitas o grises, esas bolitas grises son las proteínas encapsuladas que salen del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi. Entonces, la cara cis no es nada más que la cara que recibe las proteínas, ¿ok? Mientras que la cara trans es la cara que ya una vez que entraron las proteínas, se convierten en otro tipo de cosas o secreciones y se convierten en estas bolitas. Entonces, la cara trans es la cara que tiene correlación con la membrana, porque estas bolitas tienen que salir de la célula, tienen que salir de la célula para poder, este, para poder hacer su función. Por eso, la cara trans es la cara que tiene correlación con la salida de las vesículas. La cara cis es la cara que recibe las proteínas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí me entendiste? Sí, Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Cuéntame. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Y los ribosomas los vamos a tocar ahorita en un ratito, después de eso, pero ¿tienes alguna duda sobre los ribosomas? O no sé, o esperas un ratito a que los mencione. Si no, igual te lo contesto ahorita, no pasa nada. Ok, ya voy con los ribosomas. Antes de ir con eso, ¿alguna otra duda, chicos? ¿O alguna otra cosita que no les haya quedado claro? ¿O continuamos? Ok, entonces continuamos. Los ribosomas están compuestos, miren, primero les voy a mostrar una fotito, por dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Ribosomas. Aquí, miren, la subunidad grande es la superior y la subunidad pequeña es la inferior. Cada uno tiene funciones diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la subunidad grande, hablamos de la subunidad que forma enlaces peptídicos para poder crear las proteínas. Mientras que cuando hablamos de la subunidad pequeña, hablamos principalmente del que lee el ARN mensajero. Vamos a hacer un dibujito para que sea más fácil. Eh, permíteme. Vamos a ver, déjame buscar una en blanco donde puedo dibujar. Aquí está bien. Entonces, miren, tenemos, esto de aquí es el ARN mensajero, que sale dentro del núcleo. O sea, el núcleo tiene el material, o no es material, tiene la información. Sale la información, viene esto, lee el ADN y sale con la síntesis, o con la, no con la síntesis, sería con la información para poder crear nuevas proteínas. ¿Ok? Ahora, perdón, no escribieron. Ahora, la subunidad pequeña va a estar por aquí abajo. ¿Qué va a pasar con la subunidad pequeña? Va a empezar a leer todas estas instrucciones que ya tiene el ARN mensajero porque salió del núcleo. Es decir, va a empezar a leerlo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque empiezan con la presencia de diferentes tipos de... En base al tipo de mensaje que tenga, vas a tener diferentes tipos de proteínas forman diferentes tipos de secreciones o excreciones. Entonces, en la subunidad pequeña se encarga de leer ese ARN mensajero para saber qué tipo de proteínas van a formar. Ahora, en la subunidad grande van a formarse enlaces peptídicos. Aquí tenemos algo que son los codones y los anticodones, pero eso no me voy a meter mucho, porque el libro no les menciona tanto y creo que sería solo eh, confundirlos más. Simplemente, algo que tienen que saber es que en la subunidad grande es como que el lugar donde otra estructura, ¿ok? Esta otra estructura
jala aminoácidos. Primero, ¿saben qué es una proteína? Una proteína es básicamente un conjunto de circulitos o bolitas. Esas bolitas son aminoácidos que necesitan enlaces para pegarse, como una goma. Entonces, hay otra estructura afuera que trae esas bolitas para que se unan. Entonces, en base a lo que la sucunidad pequeña leyó, otra estructura trae esas bolitas y las empieza a ensamblar. Entonces, ¿qué hace la sucunidad grande? Agarra esta bolita y luego le traen otra bolita más y le traen otra bolita más y sigue así hasta crear una proteína. Pero si tú pones, qué sé yo, una pelota de fútbol y otra pelota de fútbol encima, y las dejas ahí nomás libres, así sin nada, lo que va a pasar es que medio se mueve un poquito y ya se cae la pelota. Entonces la subunidad grande se encarga de crear un pegamento, ¿ok? Digámoslo como pegamento, que permite la adhesión de cada uno de estos aminoácidos para generar o para crear una proteína adecuada. Entonces, ¿qué hace la subunidad grande? La subunidad grande se encarga de la creación de enlaces peptídicos que permiten la fijación de diferentes tipos de aminoácidos. De una manera más sencilla, la subunidad grande se encarga de crear el pegamento para que los aminoácidos puedan convertirse a proteínas, es decir, para que se comprendan el conjunto de aminoácidos. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Como dato extra, cuando hablamos de los ribosomas, hay diferentes tipos de fármacos que interactúan con las bacterias. Las bacterias para poder crear su tipo de proteína necesitan a los ribosomas. Entonces, hay fármacos como las tetraciclinas que atacan a los ribosomas externos del agente patológico externo, el cual permite acá está, el cual permite que los ribosomas no puedan crear más proteínas, ¿ok? Simplemente se los tiro como dato extra. A eso se le conocen como tetraciclinas, que son inhibidores de la síntesis de proteínas, de agentes patógenos, de bacterias principalmente, ¿sí? Y creo que eso sería todo, chicos. Entonces los ribosomas sintetizan, correcto, la función principal de los ribosomas es la sintetización de las proteínas a partir de varios tipos de procesos. Uno de esos procesos es la lectura del ARN mensajero, es decir, la información que salió del núcleo hacia la periferia para poder crear proteínas. ¿Cómo lo lee? A partir de la subunidad pequeña. Mientras que la subunidad grande, junto con otra estructura, va a traer a los aminoácidos y va a crear enlaces peptídicos para que estos aminoácidos se puedan crear o convertir en proteínas funcionales y no se despeguen apenas salgan. Así es sencillo. O sea, la unidad pequeña crea las proteínas. No, la unidad pequeña solamente lee los mensajes, o sea, lee el mensaje del ARN mensajero, las instrucciones, y la subunidad grande es el que ensambla las proteínas como tal, a partir de otro que son los anticodones y otras cosas que tienen que ver más con genética. Pero por eso les digo, la subunidad grande es como que la más importante. La pequeña solo se encarga de leer el ARN mensajero. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido?